Muy buenos días tengan todos ustedes. Esto es Tiempo con Dios del día martes 18 de junio. El título de esta reflexión es La expansión del ministerio y se basa en el libro de los Hechos, capítulo 6 de los versículos 1 al 7. Antes de reflexionar, les invito a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de vivir un nuevo día y gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Y gracias porque en esta maravillosa mañana nos permite reflexionar en tu bendita palabra. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Queremos recibir tu palabra, Señor, y que ésta cumpla el propósito en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la lectura es la siguiente, Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra de nuestro Dios. Al reflexionar en esta palabra nos damos cuenta que el número de discípulos estaba creciendo. La palabra estaba siendo difundida y muchas vidas, muchas personas estaban viniendo al conocimiento de Dios. Y qué precioso, qué hermoso saber y ver que cuando se comparte la palabra llega a vidas, llega a corazones y los quebranta y los transforma. Y ellos deciden seguir a Jesucristo. Estaba sucediendo esto en aquellos tiempos. Mas sin embargo, como crecía el número de discípulos, también crecían las situaciones que los discípulos tenían que enfrentar, que se presentaban de diferente manera. Y en este caso fue en cuanto a la distribución del alimento. Recordamos que en capítulos anteriores los discípulos eran los que hacían esta distribución después de lo que aquellas personas que vendían sus propiedades lo traían a los pies de los discípulos para su distribución. Y esto lo hacían ellos. Y lo estaban haciendo de una buena manera, pero el número crecía. El trabajo era más demandante y tenían ellos que estar dejando un poco la cuestión de la predicación de la palabra para atender las cosas materiales, las necesidades que se estaban presentando. Mas, sin embargo, los discípulos fueron sabios. Fueron sabios en pedir a Dios sabiduría, en poder ver la situación que se estaba generando y saber qué hacer. Dios les dio dirección. Y es lo mismo que sucede ahora con nosotros. Cuando nosotros necesitamos sabiduría y dirección para poder tomar decisiones en cuanto a poder delegar el trabajo a otros siervos dispuestos a trabajar en la obra, tenemos que pedir sabiduría a Dios para poderlos elegir. Y hermanos, en la iglesia hay grandes necesidades que nosotros como líderes, como pastores, no podemos hacerlo solo. Tenemos que buscar a hombres, a mujeres capacitados y dispuestos para poder servir dentro de la obra, para que nosotros nos aboquemos a la predicación de la palabra, a la oración, a la ministración, a la consejería, etcétera, etcétera. Tenemos mucho trabajo que realizar y tenemos que delegar a otros también responsabilidades dentro de la obra. Los discípulos fueron sabios y pidieron a la multitud de discípulos que pudiesen elegir de entre ellos a varones para que pudieran encargarse de la distribución del alimento. Las viudas de los griegos se estaba confundiendo ahí porque no estaban teniendo la distribución necesaria.
y se murmuraron contra los discípulos y dijeron, ¿qué está pasando? Porque nosotros no estamos teniendo el sustento como las viudas de ellos. Hermanos, suceden cosas así, suceden cosas parecidas dentro de la congregación, mas sin embargo debemos estar prestos para poder buscar la mejor solución con la ayuda de Dios y sobre todo, delegar responsabilidades. A la congregación de discípulos les pareció bien la propuesta de los discípulos y ellos se encargaron, tomando en cuenta las características que estos hombres tenían que tener. Estos 7 varones que fueron elegidos, hermanos, tenían que tener características y tenían que tener al Espíritu Santo. Tenían que ser hombres de fe, tenían que ser hombres de sabiduría. Y entre aquellos estaban, los encontraron, los presentaron delante de los discípulos, hermanos, y esto fue importante en aquel momento, como también es importante cuando nosotros, como iglesias, elegimos a nuestros líderes que van a trabajar en los diferentes ministerios para que la obra del Señor salga hacia adelante. La obra del Señor no puede estancarse. Dios proveerá a las personas, a los instrumentos necesarios para que su obra continúe, para que nosotros nos aboquemos a lo que tenemos que hacer, la predicación de la palabra, para que muchos vengan al conocimiento del Señor. Hermanos, Dios nos pide que sirvamos a través de nuestros dones, de nuestras habilidades. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. En la iglesia hay mucho que hacer, hay muchas cosas que hacer. Es por eso que es importante que podamos estar prestos para servir. Estos hombres, los 7 varones, fueron griegos también y pudieron atender la situación y las necesidades que se presentaban materiales. Y los discípulos se dedicaron a su misión, compartir la palabra de Dios. Cuando estos delegaron la responsabilidad a estos 7 varones, ellos aprobaron y avalaron, oraron por ellos, pusieron sus manos sobre ellos y oraron, para que ellos también tuvieran la autoridad y la prestancia para desarrollar ese servicio. Hermanos, damos gracias a Dios porque en nuestras iglesias hay gente dispuesta a servir. Solamente hace falta que nosotros nos dispongamos a delegar responsabilidades. No lo podemos hacer todo. No podemos hacerlo nosotros solos. Necesitamos a otros que nos ayuden y que nos apoyen. Así es que pidamos mucha sabiduría a Dios. Cuando esto se dio, los discípulos siguieron predicando y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Qué tremendo! La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios es poder. Cumple su propósito en cada corazón. Lo que hace falta es que nos aboquemos a predicarla y a compartirla. Hermanos, iglesia, que no perdamos este enfoque, que nosotros nos aboquemos a predicar la palabra. Hay mucha gente que necesita escucharla y reconocer y saber que muchos vendrán a los pies de Jesucristo. Seamos fieles. Se presentarán dificultades, mas sin embargo, Dios está presto. Él dijo, si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual te dará abundantemente y sin reproche. Hermanos, la tarea es ardua y tenemos que seguir capacitando a personas, a gente dentro de nuestras congregaciones, para que puedan también apoyar con sus dones y sus habilidades la obra del Señor. Deleguemos. Sabemos que no lo podemos hacer solo. Esto le agradará al Señor y su palabra y su obra seguirá creciendo para la honra y la gloria de Él. Hermanos, vamos a orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Y gracias, Padre, porque a través de este pasaje nos invitas a que también pidamos sabiduría de ti para tomar las mejores decisiones cuando tengamos que delegar responsabilidades dentro de la iglesia. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría y llévanos a elegir a esos hombres y esas mujeres de acuerdo a tu voluntad, Señor.
con las características que son necesarias para llevar tu obra. Y que nosotros nos aboquemos, Padre, a la predicación de tu palabra, y que cada vez más nos preparemos para ser instrumentos poderosos en tus benditas manos, y así muchas almas vengan al conocimiento de ti. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos todas nuestras necesidades. Tú las conoces. Obra de acuerdo a tu voluntad en cada una de ellas. Y oramos por tu pueblo. Oramos por las iglesias. Oramos por los pastores, por las familias. Que tú obres de acuerdo a tus propósitos santos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un bonito día lleno de bendición. Saludos.